aquí ir contándoles algunas cosas. Les doy bienvenidas oficialmente a esta sesión, a este espacio VIP, como yo lo llamo. Son sesiones que hago de forma regular. Sí es verdad que cada vez las hago menos porque pues mis sesiones con mis clientas ocupan más espacio, pero igual me gusta hacer este tipo de sesiones pues para que conozcan mi enfoque, para que vean a qué le doy valor en todo este tema de el marketing digital, de Instagram, del contenido, cómo trabajo, para seguir ganando visibilidad, por supuesto, para em, que ir creciendo esa comunidad también, para ofrecer distintas soluciones a mi audiencia, hablar sobre mis distintos programas, mis distintos talleres. Eso no es sorpresa para nadie. Yo no soy la típica que hace un webinar y valor, 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 sorpresa, al final te vendo. No, estas sesiones es parte de eso, ¿no? Todo para ir compartiendo la forma, porque es bastante, digamos, diferente a lo que suelen oír allá afuera para los que están por aquí que no me conocen. Así que, pues me gusta entrar un poquito más de detalle qué significa eso, porque a pesar de que en mi contenido yo siempre estoy hablando constantemente de esa manera de compartir contenido, de esa manera de enseñar, de esa manera de vender, igual lo que se puede transmitir en una sesión así, pues es mucho, mucho más, ¿no? Hay mucho más detalle. Así que bueno, al final de la sesión también les voy a contar un poquito más de mi programa Carrusel, que ya la próxima edición empezamos el lunes y de antemano les digo que pues ya nada más abrí 2 plazas extra, pero bueno, igual siempre hay preguntas de qué se trata, sino para una próxima edición y cómo trabajamos, etcétera. Pero bueno, lo primero, antes de seguir, siempre me gusta que dejen allí de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican, qué venden ya, qué planean vender, desde dónde se conectan, porque pues trabajo con gente de Latinoamérica, gente en España. Yo estoy en Madrid, yo estoy en España, pero trabajo con muchos países, entonces por eso siempre preguntan. No tengan vergüenza, no tengan pena, escriban por allí su Instagram. Siempre también me gusta echar un ojo luego a ver en qué distintos nichos se mueven. Yo trabajo con diferentes nichos desde terapias holísticas, consultoría, marketing, crianza, psicólogas, terapeutas, hay variedad, ¿no? Entonces dejen por allí también eso. Y bienvenida Alicia desde México. Por allí es temprano ahora, ¿no? De una vez siempre me gusta aclarar también para que vean si se alinea con lo que ustedes están buscando y si se alinea con la forma en la que ustedes quieren ver este mundo de Instagram y también a lo que se dedican, porque dependiendo de, o sea, las estrategias que les funcionan a las influencers, a las bloggers, a los creadores de contenido, son muy distintas a las estrategias que le funcionan a una consultora, una mentora, una terapeuta, una experta, una psicóloga que quiere vender sus programas, sus consultas, sus formaciones, sus talleres. Entonces, también hay que alinearse un poco a eso. ¿Y qué pasa? Que todo lo que hay allá afuera, de consejos, de tips y tal, suele aplicarse más a crecer una cuenta de Instagram, creadores de contenido, vistas, visualizaciones. Entonces, mi metodología definitivamente no, yo me alejo mucho de todo el humo que se vende allá afuera. Entonces, no es prometerte ganar 10.000 seguidores en un mes porque viralizaste un reel y pues se volvió tendencia y te empezó a seguir un montón de gente que después esa gente no te va a comprar. Ni tampoco trucos mágicos para que tú montaste tu negocio hoy y en 3 meses ya estás facturando $5.000 al mes. No, señores, eso no es real, no es factible, no, si es lo que les prometen en otras formaciones, por favor, no crean que va a ser así. La mayoría de los que ya está construyendo un negocio sólido sabe lo que requiere. Eso sí. Lo que yo enseño va de sistemas, de estrategias que están probadas por mí, por mis clientas, para crecer con seguidores, porque necesitamos crecer nuestra comunidad, pero asegurarnos de que esos seguidores después se pueden convertir en clientes. Se basa también en crear contenido
de una forma más sostenible, de una forma estratégica, sin tener que estar complicándonos tanto con ediciones súper profesionales, videos que cambian de perspectiva, hablar 1000 horas en cámara, ni tampoco volvernos esclavas de la plataforma. Más bien usar Instagram como un puente para sus negocios. Entonces, en la agenda de hoy vamos a ver 3 claves para que el contenido funcione como preparación de terreno, como digo yo, como una puerta de entrada hacia sus ofertas y que comience a atraer personas que ya están listas para dar el paso con ustedes. Entonces vamos a profundizar un poquito en eso. Vamos también a ver cómo crecer en seguidores sin tener que estar dependiendo del algoritmo orgánico y publicando lo menos posible. Y vamos a ver cuáles son esos 4 pilares en los que yo me enfoco para que ese negocio crezca, para que puedan vender sus programas usando su contenido como entrada, que son los 4 pilares que trabajamos dentro del programa. Entonces eso también lo voy a profundizar. Para los que no me conocen, rápidamente me presento. Los que sí, búscanse un vasito de agua porque seguro pues han oído mi historia varias veces. Tengo en el mundo del marketing muchos años. Me gradué de un máster y después me dediqué al marketing, pero siempre trabajando en otras empresas, en marcas, en otras marcas, en agencias, en diferentes tipos de servicios. Pero siempre como con ese gusanito de quiero emprender, quiero lo mío, quiero mi tiempo, no quiero depender de un horario, no quiero, sobre todo cuando tengo 2 hijos, entonces sobre todo cuando tuve mis hijos, eso aún creció, el no poder, el tener que pedir permiso para cualquier cita médica, el tener que se enferman y es todo un estrés y entonces ojo, el tener un negocio no quiere decir que vas a dejar de trabajar menos, pero sí que te da la libertad y eso es lo que yo tanto siempre quería, ¿no? Entonces di el salto y fundé un negocio de repostería creativa y disfruté mucho porque pues me dio esa experiencia de qué significa tener un negocio, cambiarte el sombrero en este caso, repostera a la persona que maneja el marketing, a la persona que maneja el inventario, a la persona que lidia con los clientes, administrativo, todo eso. Entonces, toda esa experiencia, pues la disfruté muchísimo y la parte del marketing siempre me apasionó mucho. Y no fue fácil, yo estuve 2 años con este negocio paralelo a mi oficina, pero fue gracias a cuando me puse seria más con las redes, el marketing, el contenido que pues pude atraer tanto flujo de clientes que dejé mi trabajo de oficina a un lado y más nunca volví. Esa etapa de repostería se cerró, me migré a España y aquí en España pues decidí dedicarme ya más al marketing, pero ayudando a otras emprendedoras. He ido evolucionando mi estrategia y la forma en la que ayudo a mis clientes en los últimos desde que comencé el negocio de hace 3 años y ya he podido ayudar a más de 450 clientas entre mis diferentes cursos, programas y mentorías. Y ojo, de nuevo, eso no fue de la noche a la mañana. El primer año era de esos que todos los días quieres tirar la toalla, de que siembras, siembras, creas, construyes, creas y los frutos no sabes si van a llegar. Entonces todo requiere consistencia, pero lo más importante es que le dediquen el tiempo y la energía y los recursos a estrategias que sí les vayan a traer resultados, porque lo que está pasando y lo que veo mucho es que estamos perdiendo el tiempo en crear contenido, en hacer cosas que no necesariamente nos están llevando por el camino que es. Entonces, aquí estoy yo y otros mentores y otras personas para tratar de acelerar un poco ese camino, para tratar de darles estrategias que sí funcionen y se alineen también con lo que ustedes quieren, porque mi enfoque y mi metodología se alinea con muchas personas, pero a lo mejor no se alinea con otros. Entonces, eso también es muy importante, encontrar la forma en la que ustedes quieren llevar ese negocio. Y yo tengo 1 año y medio enfocada en buscar estrategias de Instagram de contenido más sostenibles, porque nunca me pareció realista decirle a una emprendedora, por ejemplo, en el caso de que fuera dueña de un negocio de repostería, yo ahorita me dedico más a marcas personales y personas que venden programas y monetizan conocimiento, pero es muy poco realista decirle a una persona que todo su día
está basado en su negocio, que también tiene que publicar todos los días y hacer reels y tratar de volverse viral. Es muy poco realista. Entonces, yo siempre traté de buscar la forma en que esta parte se hiciera de forma estratégica y que no llegara al punto que dijéramos, odio esto no sirve para nada, yo lo que hago es crear contenido, perder tiempo aquí y no me sigue ni el nadie. Entonces, evidencia, pues esto es lo que yo he publicado el último año. Máximo 3 veces por semana y los últimos meses mucho menos que eso. Si se fijan la tendencia en los últimos meses, mucho menos que eso. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver ahora en profundidad, pero no podemos depender del contenido de Instagram. Y el hecho de que estén publicando más no quiere decir que entonces van a crecer más, van a traer más clientes, van a vender más y van a crecer ese negocio más. Por el contrario, y se los voy a decir también ahorita más adelante. Pero publicando así, mi negocio ha escalado, mi negocio ha crecido, yo lleno mis programas, vendo mis talleres, crezco seguidores continuamente sin estar agotada y agobiada buscando eso, sino que simplemente es una consecuencia del haber dedicado el tiempo a las estrategias que sí van a funcionar y no solo el contenido, sino usar Instagram como un puente. Y es lo mismo que enseño a todas mis clientas y he ayudado a cientos de emprendedores a hacerlo de esta manera, a hacerlo de una forma más sostenible. No hay una única forma de crecer sus negocios. Y si son expertos, mentores, consultores, tienen un conocimiento que quieren monetizar, venden este tipo de programas y productos digitales, nos tenemos que alejar de más bien tratar de trabajar con ese algoritmo. No necesitan pasar horas grabando reels, no necesitan estar pendiente a ver si le dieron like, si compartieron, si guardaron, si lo que sea que tenga que ver con Instagram. No necesitan estar convenciendo a la gente de que ustedes son expertos. Lo que sí necesitan es una estrategia de contenido, primero que puedan sostener en el tiempo, que no se enfoque en las métricas de Instagram, sino se enfoque en crecer su negocio, vender sus programas, traer clientes y sobre todo en que el contenido traiga personas que ya están preparadas, que ya están más listas para dar ese paso con ustedes. ¿Para qué? Para simplemente poder pasar de este tipo de eh, cliente más curioso que te comenta que me encanta lo que compartes, cuando pueda te escribo, o te preguntan precio y se desaparecen, o no tienen ni idea de lo que ustedes hacen cuando les escriben, entonces preguntan preguntas que tú sabes que va a necesitar pues mucho más convencimiento a clientes que ya te escriben porque quieren reservar sus programas, porque quieren apuntarse a un taller y solo necesitan aclarar algo o porque directamente quieren asegurar una plaza en sus programas high tickets sin tener que esperar. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre atraer esos dos perfiles? Entre atraer personas que simplemente preguntan cuál es el precio y les hacen ghosting o atraer personas que ya saben perfectamente la transformación que ustedes pueden ofrecer y quiénes son ustedes y cómo se diferencian. La diferencia está en el tipo de contenido que publicas y compartes. Porque sí, definitivamente los embudos y los sistemas son una pieza imprescindible para sus ventas, para que no se quede en Instagram, para convertir ese contenido en clientes, pero el contenido es la puerta de entrada y es la puerta de entrada al tipo de cliente que van a atraer. Entonces, todo funciona. Yo siempre digo que no hay truco mágico, no hay que si, bueno, entonces tengo una página de ventas brutal, entonces ya mi curso se va a empezar a vender, o es que mi contenido es muy top y todo el mundo le comenta, le da like y lo guarda, entonces ya se va a empezar a vender, o es que yo hago unas llamadas de venta espectaculares, entonces ya voy a empezar a vender. No, todo tiene que funcionar de forma integrada. Y sí, los embudos y sistemas son pieza esencial, pero el contenido es la primera parte de ese embudo. Y si no publicamos el contenido que va a traer este tipo de clientes, da igual el canal que ustedes usen para vender. Da igual si venden por stories, si venden por DMs, por WhatsApp, reservan sus citas, si usan páginas de venta, si hacen lanzamientos, si hacen retos. Da igual si su contenido no está haciendo el trabajo de preparar a esa audiencia, de posicionarlas a ustedes como expertos, de cuál es su enfoque, de sus programas, de qué logran con sus programas y dándoles motivos para elegirlos
a ustedes. Si no están haciendo eso, la audiencia siempre va a llegar completamente fría. Y una audiencia que llega fría es una audiencia que requiere mucha persuasión, requiere convencimiento, requiere gatillos, o directamente se desaparecen porque pues no saben todo ese valor. Pero em, allí es donde entra el contenido a comenzar a hacer esa parte de forma consistente. Eso no se logra con un carrusel y ya, eso se logra con consistencia y constancia. Entonces, ¿cuáles son esas tres claves que necesitamos para em, que el contenido haga ese trabajo y comience a alejar más a los curiosos y más bien atraigan personas ya más listas para dar ese paso, ya más listas para invertir, ya están en un... porque no necesariamente es que están en un nivel en sus negocios que están listos para invertir, sino que ya vienen sabiendo exactamente quiénes son ustedes, qué es lo que ofrecen ustedes, y no porque estuvieron en una llamada de una hora con ustedes o lo que sea, sino porque ese contenido está haciendo ese trabajo. Entonces, lo primero de todo, necesitamos contenido muy específico y concreto que hable y que los mensajes sean tangibles y cotidianos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes es- publiquen contenido, mientras más genérico es su contenido, más amplio, más se queda en la transformación general, más abstracto, más así teórico, menos va a lograr que la audiencia se identifique, haga clic y quiera saber más. ¿Esto cómo van a lograrlo? Primero que todo necesitan alinearse a un nicho bastante específico. Sé que oyen la palabra nicho todo el tiempo, pero esto es primordial. Tienen que dirigirse a una audiencia que tiene deseos, logros, problemas concretos y tienen que hablar de una forma que conecte con situaciones tangibles de esa audiencia, situaciones cotidianas. Ahora les voy a dar unos ejemplos más adelante para que puedan entender la diferencia. Entonces tienen que definir con mucha precisión a quién ustedes están ayudando, a quién están enseñando, a quién le van a ayudar a pasar de un punto A a un punto B, bien sea que van a aprender, descubrir, cambiar, mejorar, transformar algo. Esto tiene que ser con mucha precisión. No sirve de nada decir yo ofrezco servicios de, o yo soy terapeuta holística y te ayudo y tengo sesiones de numerología, por poner un ejemplo, o yo soy astróloga y te leo la carta natal. No, necesitamos usar nuestro mensaje enfocado a cómo la persona va a pasar de ese punto A a ese punto B. Entonces vean un ejemplo aquí de estas, son unas clientas abogadas que eh, ¿cuál es la diferencia entre esos dos mensajes? Uno se queda en ofrecemos servicios de gestión de despachos. ¿Qué comunica eso? Nada. ¿Cómo tú haces contenido específico y concreto de eso? Imposible. Entonces, antes de crear el contenido, necesitan bajar a tierra y aterrizar de forma muy concreta y específica que cómo ayudan. En este caso, transformamos abogadas frustradas, agobiadas, en CEOs de despachos rentables, combinando, allí explican cómo, qué metodología usan, procesos de gestión, sistemas de captación de clientes. ¿Para qué? Para que dejen de depender de que sus clientes que llegan a esta firma de abogados sean todos de recomendaciones. Entonces, eso tienen que hacerlo ustedes antes que nada. Son esa propuesta de valor que ustedes tengan de a quién ayudan, a qué y cómo, para lograr que tienen que hacerlo a un nivel macro, pero después con cada una de sus ofertas tienen que hacer esto a un nivel muy específico. Si se quedan en ofrecer esos mensajes de forma genérica, al final queremos abarcar mucho, pero no conectamos con nadie. En cambio, cuando ya empezamos a tocar temas específicos, vas a ir atrayendo a quien realmente va a necesitar eso. Adicionalmente, te da la oportunidad de en tu contenido, variar las distintas situaciones por las que puede pasar tu audiencia, porque muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos en ese nivel muy macro de a qué ayudamos, por ejemplo, una coach o psicóloga infantil que ayuda con el tema crianza y se quedan y te quedas mucho en el que el contenido nada más habla sobre cómo te ayudo a criar sin culpa y sin gritos y sin castigos, pero no
No, luego no crean contenido en todas las diferentes cosas cotidianas del día a día en las que pueden ayudar, todas las diferentes situaciones en las que se encuentra una mamá que necesita ayuda con su crianza. Entonces, nos solemos quedar como en ese nivel. Em, y eso hace que, pues, primero no cubramos todos los distintos subsegmentos de nuestra audiencia y adicionalmente que no conectemos con esa audiencia porque va a pasar de largo del contenido. Entonces, mensajes genéricos, ahora también muestro otros ejemplos, pero mensajes genéricos que no comunican suelen ser, sobre todo en el mundo de la salud mental, del bienestar, de la parte emocional, suele ser como muy abstracto, suele ser como muy bonito, como se queda allí como, ajá, esto en qué me va a ayudar en mi día a día. Entonces, ejemplos, hábitos para ayudarte a sanar y vivir en plenitud. La persona que está escribiendo eso sabe perfectamente a qué se refiere, la persona que lo está leyendo no. Y no solo que no sabe a qué se refiere, sino que va a pasar de largo, porque no le diste en algún lado que la persona diga, uff, esto me pasa a mí. Haz esto para recuperar autoconfianza, lo mismo. Encuentra tu propósito, gana libertad, todo eso se queda muy, muy abstracto. Entonces necesitas transmitir de manera concreta qué vendes y es decir, qué haces por tu audiencia para que se empiecen a parar en ese contenido, promocionado o no promocionado, porque si no, el contenido, pues eso se pierde. Mensajes terrenales concretos que sí que comunican transformaciones específicas alineados a esos como comparativos con los que les di anteriormente. ¿Cómo decir lo que piensas en una reunión sin miedo a quedar mal? Eso va mucho con el tema autoconfianza, con el tema autoestima, con el tema bienestar. Pero ven la diferencia de cómo alguien, si publicamos un contenido, un carrusel de esta forma, sí que se va a detener porque le vas a hacer más clic. O así vas a enviar un email sin revisar 20 veces si está bien. O si te quedas pensando 100 veces en algo que le dijiste a alguien, esto es para ti. Eso es todo alineado en ese mismo nicho, ¿no? Entonces, contenido genérico versus específico. Esta es una clienta mía que es terapeuta holística experta en sanación energética. Un contenido genérico, que es la espiritualidad práctica. No solo genérico, sino que es 100% informativo. Este tipo de contenido al final no transmite ningún diferencial de quién eres tú como experta, como terapeuta holística, ni de tus programas, ni de nada. Es algo completamente informativo que no va a atraer ese cliente que está ya buscando dar ese paso para resolver lo que tiene que resolver. Comparación con el segundo, descubre si tienes una herida de abandono y no lo sabes. Ve la diferencia entre un contenido genérico y uno específico dentro de ese mismo nicho en el que ella se mueve. En nicho lactancia materna, contenido genérico versus con específico. Esta es otra clienta que tuve hace un tiempo que era matrona y especialista en lactancia materna. ¿Cómo puedo apoyar la lactancia materna? Quizás en ese contenido ella habla de cómo los familiares pueden hacerle la vida más fácil a las mamás o cómo buscar que los médicos te apoyen más, pero a primera mano ver esa diapositiva no va a causar absolutamente nada en nuestra audiencia. En cambio, el segundo, mi mamá dice que yo tampoco podré amamantar. La diferencia entre esos dos es que este le habla directamente a una situación que vive esa audiencia. Entonces, para que vean la diferencia entre algo genérico y específico. Luego, segundo, y este es primordial para que preparemos a esa audiencia a que cuando lleguen a nuestros canales de venta ya sepan de qué vamos nosotros, de qué van nuestros programas, aunque no tengan todo claro, pero saben, ya no llegan 100% frías. Es dejar de compartir contenido solo para gustarle al algoritmo, para educar, para entretener, para dar valor, para inspirar y tenemos que empezar a enfocarnos más en contenido que posicione. Y esto es algo que yo vengo trabajando en este tipo de contenido más de un año y medio y de ver la diferencia, ir viendo la diferencia en el tipo de cliente que empecé a traer una vez que cambié mi foco, porque yo hace un año y pico pues era también de las que compartía tips de Instagram, trucos, ideas de contenido, prompts de chat GPT, simplemente el contenido que puede publicar cualquiera en mi nicho.
y fui evolucionando porque pues no me alineaba, no sentía que atraía al cliente que quería atraer y hoy en día esto lo van a ver ya yo lo veo cada vez más seguido entre los diferentes referentes del marketing, cómo es el cambio que hay que hacer en ese contenido y es, ¿para qué? Para diferenciarse. No queremos seguidores por tener seguidores porque le guardan nuestro. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el algoritmo? El algoritmo va a impulsar lo que se ha guardado, lo que se ha compartido. El algoritmo, eso es lo que va a impulsar. ¿Y cuál es el tipo de contenido que suele guardarse más o suele compartirse más? El educativo que guardas para luego o el de inspiración o entretenimiento que compartes. Pero ese no es el contenido que les va a atraer esos clientes. Entonces, esto es algo que me decían mucho clientas de sensación de que la gente solo quiere lo gratis hoy en día, de que solo guardan ese contenido y ya si hay que pagar algo ya no les interesa. Pero la realidad es que a eso hemos acostumbrado a las audiencias. Hemos educado a las audiencias a pues compartir ese contenido educativo en forma de consejos, en forma de pasos, y no es que tenga nada de malo, no es que tienen que guardarse toda la información, simplemente que pues la audiencia que vamos a traer son simplemente curiosos, pero porque no les estamos dando los motivos por los cuales invertir en nosotros. Como yo digo, no permitan que sean de los que les guardan sus reels, pero van y le compran a otra. No, porque eso es lo que va a pasar. Si hay alguien que está interesado en resolver lo que quiere resolver, aprender, cambiar, en algún momento va a invertir y en alguien va a invertir. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea en ustedes y no en la otra? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que, pues, darles los motivos a la audiencia para decir, lo que dice esta persona se alinea conmigo, me está dando un enfoque diferente, quiero saber más. En cambio, si es solo contenido que puede publicar cualquier persona en su nicho, que ChatGPT se los da en un minuto, eh, pues allí no hay ningún diferencial, no existe ningún motivo para que la audiencia diga, esta persona la voy a considerar. Y todo esto es un proceso muy inconsciente, no es que cada persona va evaluando, esta terapeuta, este enfoque, no, eso es como un proceso muy inconsciente. Pero si hay alguien que está buscando soluciones, si ve contenido típico contenido educativo de valor, que no diferencia, que no habla de nada distinto, que no habla de programas, que no posiciona, lo que va a hacer es pasarlo de largo. ¿Por qué? Porque van a inconscientemente decir, esto ya lo sé, esta persona no me está diciendo nada nuevo, me lo dio hace una semana otro Reel o ChatGPT o Google o Gemini o Claude o quien sea en 3 minutos. Entonces, pues inmediatamente descartado en cuestión de segundos, ¿eh? No es que es todo una conversación en la cabeza de la persona. En cuestión de segundos. Fíjense ustedes cómo consumen contenido. Yo misma lo hago. Si veo ese tipo de contenido y estoy en un momento que quiero aprender, por ejemplo, algo más de marketing y quiero formarme en ese tema ahora y estoy viendo más, en mi algoritmo me está mostrando más de eso. Si veo contenido de ese estilo, inmediatamente lo descarto porque no me está dando más de lo que yo sé o cualquier otra persona me da. Entonces, eso es lo que pasa con la diferencia en cómo consume también contenido el que va a invertir y el que no necesariamente va a invertir en ese nicho en ese momento. Pero también se da el caso en que hay personas que pueden invertir, pero si no les damos los motivos, pues no lo van a hacer con nosotros. Y lo que más pasa hoy en día es que lo veo en todas las clientas con las que yo trabajo, cuando empiezo a conversar con ellas en sesiones y veo lo potente de sus programas, de sus consultas, de las diferentes formas en las que manejan sus procesos por fases, la estructura, lo que pueden hacer por otras personas, los testimonios que les dejan a otras personas. Es muy potente y cuando veo su contenido digo, esto no transmite absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque están publicando el contenido más gustable, más guardable, más quiero crecer mi Instagram y ser visible y ya, pero no se están enfocando en transmitir eso que ellas pueden hacer por su audiencia. Entonces, eso es lo que pasa, que comienzan a traer esa audiencia fría y entonces llega la frustración porque todo el mundo que pregunta pues no da el paso, se desaparece o requieren mucho persuasión y convencimiento. ¿Qué tienen que hacer? Enfocarse en publicar carruseles de posicionamiento versus
ese contenido educativo, entretenimiento. Y aquí les doy ejemplos para que vean la diferencia. En esta lámina ven distintos ejemplos. Esto no es un mismo carrusel, estos son 6 carruseles. No, me actualicé este ejemplo, así que sí es un mismo carrusel, porque quería que vieran el hilo conductor del carrusel. Eh, este carrusel, ¿qué hace? Conecta con una situación muy específica de la audiencia, atrae ya una audiencia que sabe de lo que estoy hablando, entiende de lo que estoy hablando, y luego voy profundizando un poco más en eso, pero luego los dirijo a algún lado, luego posiciono a algún lado. Y cuando digo posicionen sus ofertas, no solo tiene que ser sus ofertas pagas, pueden ser sus formas de captación, es decir, sus recursos gratuitos con los que eh, utilizan para que esa persona se registre en su newsletter. Puede ser una llamada que luego ustedes en la llamada conversan más y ahí es donde se realiza la venta. Puede ser un webinar o puede ser una sesión como esta. No necesariamente tiene que ser solo sus ofertas pagas. Pero sí que tienen que posicionar su enfoque, la forma de pensar de ustedes, su criterio, no solo contenido que puede publicar cualquier otro. Otro carrusel de posicionamiento, una clienta que es experta en terapia del lenguaje infantil. Entonces, lo mismo, ella conecta con una situación muy específica. Todos los padres de familia que han conseguido superar una dificultad del lenguaje de su pequeño ha hecho esto. Entonces, aquí ella no regala ningún contenido, simplemente profundiza en eso y dirige a una sesión de valoración. Otro carrusel de posicionamiento. eh, Miren aquí esta primera diapositiva, cómo de una vez Marina habla de su enfoque y de lo que ella y la forma en la que ella ve la espiritualidad y el nicho en el que ella se mueve. Ahí de una vez ella dice, ser espiritual no quiere decir estar zen todo el día y meditar 1 hora al día. Entonces, allí ya eso capta a este tipo de audiencia que quieren pues buscar una manera más espiritual de llevar la vida o tener hábitos que las hagan entrar en paz cuando están en momentos de caos, pero que no quieren estar todo el día prendiendo inciensos, poniéndose cristales o teniendo... entonces ella posiciona allí su enfoque y atrae también este tipo de audiencia. Y al final posiciona su lead magnet, que es un audio, y dirige a las personas a que se registren a ese lead magnet. Entonces, esa es la diferencia entre contenido de posicionamiento versus contenido educativo. Un contenido educativo podría ser, ella da 10 tips de cómo meditar para lograr esto, o un contenido educativo de mi nicho, por ejemplo, sería dar ideas de contenido, o sería te doy regalo este prompt de ChatGPT para que optimices tu biografía, o te doy 10 ganchos para los stories de esta semana. Eso al final que lo puede hacer cualquiera y lo pueden sacar en la época que vivimos hoy en día de infoxicación y de que todo está allí disponible, pues ya este tipo de contenido no dice nada. Y luego esta tercera es más relacionada a cómo hacemos que ese contenido luego se convierta en clientes, es decir, que lleguen a esos canales de venta. Y aquí es cuando es- reforzamos el hecho de que Instagram no va a ser el objetivo y de que si todavía no lo han hecho, van tarde, señores, en tener sistemas fuera de Instagram que haga que esas personas se conviertan en clientes potenciales y luego en clientes. No podemos depender solo de Instagram, decir visita el link en mi perfil. En mi biografía y cruzar los dedos a ver si alguien nos escribe por iniciativa propia a nuestro WhatsApp o a nuestro DM. Necesitamos tener varios sistemas conectando nuestras ofertas con ese contenido y cada pieza de contenido debe tener ese objetivo de posicionar alguna oferta y dirigir, bien sea gratuita o no, pero y dirigir a ese embudo, digamos, dirigirlo para que pueda pues convertirse en alguien que forma parte más de nuestro negocio y no tanto que está allí en Instagram y ya. Entonces, los sistemas son, tu contenido debe dirigir a páginas de registro para poder ser parte de su lista de emails, debe dirigir a páginas de venta, debe dirigir a agendar llamadas con ustedes, debe dirigir a reservar una consulta.
su contenido siempre dirigir a algún lado. No se queden en el contenido que simplemente dicen guárdalo para luego. O dale like si te gusta, o comenta lo que te pareció, o comparte con tu mamá si le pasa lo mismo. No, tenemos que ser estratégicos y dirigir a las personas a nuestro mundo, básicamente. Ahora, ¿cómo hacemos para que, porque qué pasa? Este tipo de contenido, como bien les digo, no es el que el algoritmo suele impulsar, porque si no se está guardando, si no se está compartiendo, etcétera, pues no se está impulsando. Entonces, ¿cómo hacemos para no depender del algoritmo orgánico y asegurarnos de que nuestra comunidad crece día a día y no estar esclavizadas en compartiendo contenido a ver cuál se viraliza y cuál nos trae más más alcance, más visibilidad y más seguidores? Esto es totalmente insostenible, poco rentable y ya se los digo, yo soy muy clara con esto, pero hoy en día es prácticamente utópico depender de un algoritmo orgánico, sobre todo cuentas que no son relativamente grandes, que no tienen esa capacidad para que si sus seguidores son muchos más, las vean y se impulse. Es prácticamente utópico que el algoritmo las muestre así por así, porque sí, sobre todo si estamos enfocados en atraer clientes y no en atraer seguidores y viralidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Invertir en promoción, señores. Tenemos que intencionalmente nosotros mostrarnos a las audiencias que nos queremos mostrar todos los días. No podemos depender de que si no publiqué hoy nadie me vio, nadie supo que yo existía. Entonces, si queremos crecer esa comunidad con seguidores cualificados, necesitamos el contenido que lo haga y ese contenido ir promocionándolo para ir atrayendo esos seguidores calificados. Entonces, ¿qué hago yo y qué enseño en mis programas? Cómo utilizar una estrategia de promoción muy sencilla, de mínima inversión y exclusiva para este objetivo, ¿eh? Exclusiva para generar tráfico a nuestro perfil, para captar seguidores todo el tiempo, para no dejar que Instagram decida si mostrar, si nos muestran o no. Entonces, es una estrategia que es nada más para esto, no es una estrategia para que luego dirijan a páginas de ventas y vendan, no es una estrategia con este objetivo, pero eso permite que, como me dijo el otro día una clienta, tú te puedes hacer al lujo porque ya tienes pues tu marca y tu autoridad creada y vendes, entonces te puedes dar el lujo de no publicar y no, yo me puedo dar el lujo de no publicar porque bueno, primero sí que he crecido esa marca, he crecido mi negocio, tengo sistemas que no dependen de Instagram, pero adicionalmente porque yo tengo contenido promocionado todo el tiempo que me muestra a nuevas audiencias. Entonces, si yo paso una semana sin publicar, no pasa nada. Hay un carrusel por ahí que lo está viendo gente todos los días en diferentes países y me van siguiendo. Entonces, por eso es que me puedo dar el lujo, digamos. Pero eso es algo muy estratégico y muy intencional porque podemos dedicarnos a publicar el contenido que sí va a preparar para la venta, que no va a traer esa audiencia fría, que va a alejar a los curiosos y a la misma vez crecer nuestra comunidad, porque eso sí que lo necesitamos. Entonces, son los carruseles, se convierten en esas máquinas de captación y para esa gente que va entrando en el perfil, seguir usando esos carruseles para seguir posicionando, seguir preparando para esa compra. Aquí les doy un ejemplo de un carrusel que a mí me trajo 2000 y pico de seguidores, solo uno. Aquí ejemplos de clientas que usan esta estrategia y cómo en pocas semanas crecen en seguidores sin estar agobiadas pensando en tengo clientes que me dicen, tenía como 2 meses que había crecido como 4 seguidores en estos 2 meses y desde que comencé con esta estrategia gané 10 seguidores de un día para el otro. Entonces, son pequeños cambios que te hacen decir, ok, esto va a funcionar, no tengo que dejarme la piel para que el algoritmo me muestre. Entonces, para resumir, el sistema típico, publicar contenido de valor para generar confianza, para que supuestamente van a confiar más en ti, pero hoy en día eso ya vemos que no diferencia. Luego caen en ese juego de ese algoritmo, de tendencias, de ver si algo se viraliza, pierden mucho tiempo viendo qué tipo de contenido es el que va a inspirar, es el que le va a gustar a las personas, el que va a lograr eso, pero mientras tanto
mientras ustedes van publicando ese tipo de contenido, lo que sucede con su autoridad es que en vez de construirse, se va diluyendo. Porque alguien que está todo el tiempo tratando de convencer de que yo sé mucho por toda esta educación que te doy en mis contenidos, lo que hace más bien es, pues esa autoridad se diluye. Entonces tienen que construir la autoridad desde otro enfoque, compartiendo sus criterios, la forma en la que ustedes trabajan, la forma en la que ustedes ayudan, testimonios si los tienen, historias de clientas si los tienen, sus historias propias, sus propios testimonios. En el sistema típico, ¿qué pasa? Que, el sistema, que también hay muchas piezas aisladas que no conectan entre sí. Muchas de mis clientes llegan que dicen, pero ya yo tengo lead magnet, tengo una página de ventas, tengo esto, pero igual no veo los resultados. ¿Por qué? Porque está todo muy aislado y el contenido no está haciendo el trabajo correcto como esa puerta de entrada. El sistema que yo utilizo, pues me muestro a esas nuevas audiencias todo el tiempo, entran a mi perfil, me siguen todos los días, con esos carruseles sigo preparando, sigo posicionando mis ofertas para invertir en esas soluciones que yo ofrezco. Lideramos, nuestra autoridad se construye porque lideramos el mensaje, hablamos de la forma en la que nosotros los hacemos. Y hay embudos y sistemas muy conectados, muy integrados y muy alineados detrás, porque así como publican ese contenido de forma tal que preparan para la venta y posicionan sus ofertas y se diferencian, sus otras piezas de comunicación también deben hacer lo mismo. Entonces, sus emails deben hacer lo mismo, sus páginas de venta deben hacer lo mismo. Y ese es el sistema y el tipo de contenido y todos los embudos de ventas que trabajamos en el programa durante 6 semanas. Es un programa grupal. ¿Qué pasa con el programa? Es distinto a un programa típico, ya les voy a contar por qué, pero bueno, en 6 semanas básicamente el objetivo es que ustedes construyen, implementan esa estrategia de carruseles que lo que hacen es atraer este tipo de clientes para posicionarse también ustedes como autoridad, para posicionar sus ofertas y luego construyen los sistemas de venta para convertir ese contenido en clientes. Son 4 pilares los que trabajamos y se trabajan en 3 fases. El pilar uno es esencial, aunque ya vengan ya yo hice cursos, ya yo definí mi audiencia, mi nicho, mi cliente ideal. Este primer pilar es esencial porque la forma en la que yo lo enseño es muy única para entender exactamente esos mensajes terrenales, la forma cotidiana y tangible en la que ustedes van a hablar en su contenido, esos diferenciadores que tienen que muchas veces no saben o no se han sentado a identificar, ajá, pero ¿qué me diferencio yo? Yo enseño sobre crianza, todas enseñan lo mismo, ¿cómo me diferencio? Entonces, esa parte es imprescindible. Los sistemas de venta, que son distintos embudos que aprendemos e implementamos. El tercer pilar, el contenido, los carruseles de posicionamiento, cómo construirlos, cómo hacerlos. Y el cuarto pilar, el de la promoción. Entonces, el programa funciona un poco al revés. No es teoría que ustedes se sientan, ven módulos y déjame ver cómo aplico estas clases. No, el programa funciona a base de acciones que ustedes tienen que ir completando y cada acción va apoyada de un tutorial, un recurso, una plantilla, una herramienta interactiva, porque el programa está lleno de herramientas interactivas que he ido construyendo yo. Pero a partir de esas acciones que ustedes van apoyándose de los diferentes recursos que hay grabados o en forma de trabajo. Y entonces es un programa que vas aprendiendo, ejecutando los diferentes pilares a la vez, además. No es que solo vamos a pasar 3 semanas en el pilar uno y después entonces de último dejamos el de los sistemas de ventas. No, vamos a ir trabajando todo a la vez. Para los carruseles, para ahorrarle el tiempo y energía, tienen los carruseles de esas 6 semanas listos para que ustedes adapten y publiquen plantillas, instrucciones, ejemplos de copy, todo listo para que simplemente adapten y se olviden un poco de eso, pero también vayan aprendiendo la metodología de ese tipo de carruseles para que cuando ya no los hagan con plantillas sepan cómo construirlos. Pero de esta forma ustedes pueden dedicar energía también a construir lo demás. Y lo bueno es que son carruseles muy sencillos con su branding. Si no tienen branding, todavía lo definen dentro del programa, dentro del pilar uno. Pero hoy en día, mientras más sencillo el diseño, mejor. No tenemos que pasar,
los pro de Canva para poder hacer esos diseños. El de los sistemas de venta, vamos a implementar tres sistemas de venta que sirven para sus ofertas, tanto low como high ticket. Implementamos un sistema de captación con lead magnet, como los construyo yo, que funciona como entrada a ese mundo, con una página de registro. Construimos la página de registro, la secuencia de emails que conecta con la oferta, la página de ventas. Implementas las automatizaciones en ManyChat si todavía no las has aprendido y construimos luego dos embudos más para vender programas de más alto valor. Les digo, yo enseño esto de una forma muy práctica, muy sencilla y con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, con la plataforma que yo uso, pero mis clientas luego lo adaptan a las plataformas que ellas usan también. Y esta fue la última edición y son alumnas de esa última edición que en 6 semanas construyeron sus diferentes piezas de esos sistemas de ventas. Entonces, no es algo que, no, esto me va a tomar meses. No, hoy en día con formas prácticas de hacerlo lo podemos lograr. Y luego aprenden la estrategia de promoción, que la idea es que también dentro del programa vayan promocionando esos carruseles para ir viendo el impacto que tiene hacer eso. Como bien les dije, no es teoría, es una ruta clara de instrucciones por fase que van completando, con checklists, con todo muy claramente especificado, muy paso a paso y con herramientas que están basadas en mi método que he construido yo, potenciadas con inteligencia artificial, interactivas que les van a ahorrar mucho tiempo de trabajo, o sea, tienen generadores de páginas de ventas, tienen ayudas para los carruseles, constructores de ofertas irresistibles, además que lo hace mucho más divertido, ¿no? Porque al final es trabajo que hay que hacer, pero lo bueno es que esto lo replican todo luego para sus otras ofertas, para cuando evolucione el negocio, todo este trabajo. Hay que hacerlo para cuando ustedes quieran vender algo, tienen que entender cómo van a crear el contenido que se alinea a eso. Entonces, 6 semanas de carruseles listos, acciones y recursos para construir esos sistemas de venta, todo alojado entre un hub en Notion, Hotmart y mis propias herramientas interactivas que son sitios webs. Y lo clave del programa grupal es el acompañamiento y por eso es que digo 6 semanas. El acceso ustedes lo tienen de por vida, pero 6 semanas son de mi apoyo y dirección. Entonces tenemos Zoom grupales para revisiones y feedback personalizado. Me preguntan siempre, pero Cari, si es en grupo, ¿cómo es personalizado? Yo voy una por una. Ustedes me dejan sus consultas, su trabajo por revisar y yo voy una por una dándoles mis recomendaciones y mi feedback y mis revisiones personalizadas. Entonces, sí, es un programa grupal, pero siempre hago grupos muy pequeños para poder dar esa personalización. Y adicionalmente, si no pueden asistir, tienen acceso a esas grabaciones, así que dejan consultas previamente y luego acceden a la grabación. Y la comunidad exclusiva que por allí también tienen, es de cada edición, así que es grupo pequeñito, pero allí también tienen acceso a consultas conmigo. Hay espacio semanal para esas consultas y de nuevo, en estas consultas no mando un audio de 30 segundos y ya, o un consejo genérico o un tip para todo el mundo. Voy respondiendo una por una con mis recomendaciones personalizadas a cada una de las, o uno de los que estén dentro de la comunidad y de la edición. Los bonos, el bono uno es un bot personalizado con mi metodología de carruseles para que les faciliten mucho el crear esos carruseles y sobre todo al principio el adaptar las plantillas. Eso lo que les hace es pues ahorrar tiempo. Como siempre, el objetivo es tratar de ahorrar tiempo. El bono 2 es una herramienta exclusiva para que construyan sus lead magnets interactivos, quizzes diagnósticos, que es uno de los tipos yo enseño 4 tipos de lead magnets que funcionan bien hoy en día, porque olvídense del ebook gratuito de 20 páginas. Entonces son 4 tipos de lead magnets y uno de ellos es un quiz interactivo. Y con una herramienta potenciada por IA les enseño a construirlo de forma muy rápida. El bono 3 son estrategias de venta un poquito más, no avanzadas, pero digamos que una vez que ya tienen todo construido, pueden implementar estas estrategias para generar cash flow rápido en sus negocios. Entonces es audio trainings con documentos para que puedan implementar esas estrategias. Eso es solo un bono del programa.
estrategias que si ustedes las aplican bien, les generan cash inmediato en el negocio. Por ejemplo, una estrategia de una flash sale que la hacen sin que dañen la reputación de la marca por hacer descuentos, estrategias de cómo escalar sus ventas con order bumps, down sales, up sales. Son estrategias que están listas para que ustedes implementen. Y el bono 4, un taller completo de ManyChat. Este lo añado porque hay muchas que llegan y no, nunca han usado automatizaciones y ManyChat. Entonces les da a ustedes la ayuda de poder hacerlo. Esto es mensajes de esta última edición que terminó hace un par de semanas y pues el sentimiento común es que es un antes y un después y sobre todo el acompañamiento que yo brindo. La mentora no se desaparece, como a mí me pasaban algunas mentorías a veces que me meto en una mentoría y la mentora nunca está. Pero aquí sí los acompaño muy, muy de cerca porque pues me interesa que tengan ese apoyo. Importante, ya iniciamos el lunes. Y no abro edición de este programa hasta junio. El programa lo actualicé con muchísimas herramientas para esta edición y esta edición pueden accesar a todo eso sin el costo adicional, pero ya en la edición de junio sí que viene con un valor nuevo. Todo lo que les comenté y lo que incluye el programa tiene un valor de $627, pero el valor de la edición de marzo es de $327. Tienen opciones de pago, así que pueden entrar allí luego a ver. Pero si quieren entrar en esta edición, escríbanme porque a mí me gusta pues conversar a ver quién está interesado en entrar, ver que se encaje con la persona en su momento, su tipo de negocio, que realmente lo va a ayudar. Entonces siempre les dejo aquí eh, un segundito que estoy tratando de copiarles el link porque sé que no siempre les sirve el código QR, pero se los voy a poner aquí en el chat el link que los lleva directamente a mi WhatsApp. De todas formas, en la comunidad, en el grupo ese de avisos donde yo aviso de las sesiones, también ahí me pueden encontrar. Pero cualquier pregunta que tengan sobre el programa, si quieren asegurarse de entrar antes de que cierre las plazas, que cierro hoy es miércoles, en 2 días o antes, si se llenan esas dos plazas que quedan, pues me hacen saber. Yo respondo las preguntas con mucho gusto. Me gusta que den el paso, pues, con toda la claridad de lo que incluye el programa y de lo que van a aprender, de lo que van a avanzar. Así que sin problema les respondo. Y bueno, espero que los que queden por aquí, hoy fue una sesión más calladita. Em, Qué bueno que me dejaron por allí de dónde vienen y a lo que se dedican. Pero los que queden por aquí, cuéntenme si quieren, si qué les pareció la sesión, si aprendieron algo nuevo, si ya me conocen, si ya conocen mi metodología, si se van con cosas para implementar. También muchas veces nos conectamos a este tipo de webinars y no siempre implementamos. Entonces, así sea una cosa de lo que les dejé hoy, que empiecen a aplicar. eh, Al final también la diferencia está en la consistencia y constancia que tengamos con las estrategias que vamos a aplicar. De nada sirve aplicar algo que te dice una mentora hace una semana y luego otro truco tipo consejo que te dice otra semana, porque además las metodologías quizás no son las mismas, entonces pues los resultados no llegan de la misma manera. Bueno, a ver, veo por aquí, Roxana, estuvo muy buena la sesión, ya te conocía y tu metodología es sostenible. Es 100% sostenible porque eso es lo que yo más busco, para mí y para mis clientas, porque al final esto es un pedacito del negocio, no podemos pretender que el Instagram se va a llevar 3 horas de nuestro día, porque imagínate, entonces el resto, ¿qué? El resto, ¿dónde lo dejamos? Muchísimas gracias a los que quedaron por aquí todavía y cualquier cosa estoy por allí por el WhatsApp y nos vemos a la próxima. Hola Cari, me encantó tu propuesta, lo analizaré genial. Escríbeme cualquier duda y con gusto te respondo. Un saludo chicos y chicas, ya nos vemos en la próxima.